Increíble descubrimiento, joven humilde baila con hija paralizada de millonario y transforma sus vidas para siempre. Carlos, un joven de 22 años, salía de su taller de mecánica en el vibrante barrio de Guadalajara con el corazón agitado. Sus manos, llenas de grasa y calosidades, eran testigos de horas de esfuerzo, de sueños que parecían desvanecerse entre las piezas de motores y el sonido metálico de las herramientas. Pero al final de la jornada, cuando el sol comenzaba a bajar, las melodías coloridas de la vida revoloteaban en su mente. Mientras caminaba por las calles empedradas, llenas del aroma irresistible de tacos al pastor y el eco del mariachi, un sentimiento de urgencia lo envolvía. El baile, su gran pasión, era el refugio donde podía elevar su espíritu, un alivio a la rutina que lo asfixiaba lentamente. Sin embargo, la tristeza comenzaba a apoderarse de él. Las horas que pasaba en el taller se acumulaban, y aunque su trabajo le daba un sentido de propósito, sus sueños de bailar y ser reconocido se sentían cada vez más lejanos. Se preguntaba si alguna vez podría dejar atrás ese lugar y ser el artista que anhelaba ser. La realidad lo golpeaba, sus amigos ya estaban cosechando éxitos, mientras que él seguía en la misma situación, al borde de rendirse. Esa tarde, entre pensamientos oscuros, escuchó rumores sobre una lujosa fiesta en la mansión de un millonario local. La idea de asistir estaba impregnada de valentía y desesperación. Decidido a no dejar escapar la oportunidad, se preparó con lo poco que tenía, una camisa que aún olía a gasolina, unas botas que llevaban historias grabadas en cada rasguño. El clima de la fiesta era abrumador. Las luces brillaban intensamente, el sonido de las risas resonaba, pero él se sentía en un mundo ajeno. Mientras las miradas de la élite se dirigían a los bailarines adornados, él buscaba algo, alguien que lo anclara en este océano de mercadería. Fue entonces cuando sus ojos encontraron a Ana, la hija del anfitrión. Una belleza que desbordaba tristeza, su rostro iluminado por una sonrisa desdichada, sus ojos reflejando un dolor interno. Era el eco de sus mismos sentimientos. Al acercarse, Carlos sintió un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y una chispa de esperanza. La figura de Ana, atrapada en una vida que no había elegido, despertó en él una necesidad de conectar. Al ofrecerle su mano, el mundo pareció desvanecerse, solo existían ellos y la posibilidad de un baile, y aunque no podía ver sus pies moverse, sus corazones danzaban en un espacio privado, un refugio en medio del caos. Pero en momentos de conexión, las sombras de la élite emergen. Los murmullos se intensificaron, un joven mecánico bailando con la hija del rico no lo podían permitir. Carlos sintió el peso de sus críticas, la presión implacable de los que observaban desde la distancia. Miedo. La angustia se apoderó de él, sabía que lo que empezaba entre ellos era más que un simple baile, era un desafío a todo lo que conocían. Su mente aceleraba. ¿Cómo podía luchar por un amor que parecía tan indiscreto? ¿Valía la pena enfrentarse a las normas de la sociedad por un sueño tan frágil? La urgencia crecía, y cuando sintió el ritmo de su corazón avanzar con una determinación renovada, la presión se volvió casi insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Fue entonces cuando, en un instante de pura determinación, Carlos decidió que su amor por Ana valdría la batalla. La música comenzó a sonar más fuerte en sus oídos, y aunque el padre de Ana lo observaba con desdén, un fuego interno lo impulsó a un desafío. Sin poder contenerse, se adentró en una danza en medio de una reunión familiar, sus movimientos resonando como un grito de resistencia. Cada paso era un clamor que desdibujaba las fronteras que separaban a su mundo del de Ana, y los murmullos se convirtieron en silencio expectante. En ese momento, el futuro de su amor, su lucha por ser vistos, quedó en un hilo, y el nervio se dibujó en la habitación. Una colisión liquidó el ambiente, y solo los dos estaban destinados a desafiar lo imposible. Carlos sintió que su espíritu se elevaba con cada giro, cada paso que ejecutaba en aquella pista llena de miradas incrédulas.
La energía vibrante que emanaba de su cuerpo chocaba con el escepticismo de los elegantes invitados, pero en su interior, el joven se sentía libre. Era como si cada movimiento liberara sus ansias de ser más de lo que la vida le había ofrecido hasta ahora. Esa chispa de autenticidad, esa osadía en danzar frente a las normas, lo transformaba en alguien que podía desafiar su propia realidad. Ana, hipnotizada por la audacia de Carlos, sintió un calor en su pecho. La tristeza que había llevado durante tanto tiempo parecía desvanecerse a medida que su mente comenzaba a vislumbrar posibilidades. Se preguntó si un joven mecánico podía, de hecho, rescatarlas a ambas de sus vidas encerradas. Pero la presión aumentaba, un murmullo creciente entre los huéspedes, los celulares alzados, capturando el momento para las redes sociales. Todo el mundo estaba contemplando el escándalo que representaba esa danza, pero Carlos no podía detenerse. Su determinación se había disparado y, con cada giro, desafiaba la narrativa de su propia limitación. Sin embargo, cuanto más brillaba en la pista, más se intensificaba la presencia de su antagonista. El padre de Ana, desde su rincón, contemplaba furioso, con los brazos cruzados en un gesto protector y posesivo. La mirada de desdén y el ceño fruncido revelaban su desaprobación. Era el símbolo del poder de su familia, del mundo en el que siempre tendrían que moverse, y ese choque de realidades lo hacía sentir pequeño. ¿Qué pasaría entonces con sus sueños si la desaprobación lo siguiera como una sombra? La música cambió, un ritmo más intenso y rápido que parecía coincidir con el repiqueteo de su corazón. En un breve instante de incertidumbre, Carlos sintió que cada aplauso, cada mirada retadora, se convertía en un peso. No era solo un baile, era el eco de su vida, un desafío a una familia que siempre había dictado lo que debía ser. Sin embargo, con la mirada de Ana entrelazada a la suya, se llenó de valentía. Ella le sonrió, esa pequeña chispa fue suficiente para sacudir sus dudas. ¿Quién sabía lo que el futuro les depararía? Esa noche, en el deslumbrante pero frío mundo de la élite, Carlos no solo necesitaba un triunfo momentáneo, necesitaba una estrategia. La conexión con Ana se había cultivado en esa pista y, aunque el momento fue electrizante, no podía ignorar lo monumental que sería enfrentar al padre de ella. Se preguntaba cuán real era ese amor que nacía entre ellos o si era solo una ilusión impulsada por la desesperanza. ¿Valdría la pena luchar por lo que sentía cuando el camino era tan incierto? Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, una puerta se abrió y dejó entrever una familia inusualmente tensa. Era el momento de la confrontación. Ana lo miró, con una mezcla de miedo y esperanza. Carlos se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Su mente revoloteaba, intentando calmar el caos interno. Pero una idea resplandecía entre la tormenta, toparse y desafiar al padre de Ana, negro enojo se gestaba en él. Con la claridad que le otorgó la música, Carlos planeó lo que vendría. Había llegado el momento de enfrentar no solo la desaprobación, sino también la realidad de sus propios sueños. La necesidad de expresar su amor en un mundo que no los aceptaba se convirtió en su faro. Mientras la música moría lentamente, un nuevo sentido de propósito lo envolvió. Ante esa batalla ineludible, una pregunta se instaló en su mente: ¿estaría dispuesto a luchar por lo que quería, incluso si significaba perderlo todo? Fue el instante de una decisión crucial, un instante que cambiaría el rumbo de su vida y de Ana para siempre. En el corazón de la élite, el verdadero desafío no eran las miradas, era encontrar lo que realmente deseaba y luchar por ello, enfrentando todo lo que pudiera venir. El futuro incierto de su amor pendía en un hilo, y al mirarla a los ojos, Carlos supo que el momento de verdad había llegado. La tensión se palpaba en el aire, un hilo de incertidumbre que Carlos sentía en cada fibra de su ser. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó a donde Ana había estado observándolo, su rostro era un espejo de emociones, admiración, temor y una chispa de desafío que lo animaba. Sin embargo, la mirada desde el rincón oscuro no se despegaba de ellos. El padre de Ana, un hombre rígido y autoritario, se mantuvo fiel a su estereotipo, con el ceño fruncido y rasgos tensos que destilaban odio. Carlos comprendió que no sería solo un enfrentamiento físico, sino que sus palabras tendrían el peso de un combate verbal. Cada pregunta sobre él y su vida tendría que ser respondida con claridad, con valentía. Cualquier titubeo podría ser el catalizador para su derrota. Todo este tiempo, Carlos había estado programado para ser un luchador en el taller, un mecánico arreglando motores y automóviles en descomposición.
Pero ahora, el ritmo de una vida nueva comenzaba a marcarle el compás, una batalla por su identidad y la posibilidad de amar. Los movimientos que hacía en la pista eran ese reflejo de transformación, un joven que deja de ser solo un mecánico, un chico de barrio, y empieza a abrazar el poder de sus propias decisiones. Ana se acercó a él, y la ternura en sus ojos lo llenó de fuerza. «Carlos, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?» «Mi padre jamás aprobará lo que hay entre nosotros», dijo, temerosa. Ante sus inquietudes, un torrente de determinación brotó en su interior. «No siento que debamos pedir permiso para amar, Ana. El amor es libertad, no una cadena», respondió, consciente de que ese diálogo sería crucial. Ella asintió lentamente, como si esa afirmación encendiera una luz de esperanza en su alma. Pero la realidad era que el camino a seguir estaba lleno de espinas. Carlos sabía que debía presentar su caso al padre de Ana, no solo como un acto de rebeldía, sino como una declaración de su propia valía. Mientras se dirigían hacia donde su adversario lo esperaba, las múltiples emociones de la noche seguían desgarrándose por dentro. ¿Era posible que pudiera lograr que ese hombre abandonara sus prejuicios? Carlos había crecido bajo las sombras de la duda, su oportunidad de llevar la voz de los marginados podría estar justo delante de él. La confrontación se desenmarañó con un estallido de palabras cortantes. «¿Qué haces aquí, mecánico? Este lugar no es para ti», lanzó el padre de Ana, su desprecio claramente visible. Carlos no se dejó intimidar. «No estoy aquí para discutir mi oficio, sino para hablar de mis sentimientos por Ana», respondió, con la voz firme y clara, sintiendo que ese momento era decisivo. Cada palabra fue un giro audaz en su propio destino. El desprecio inicial del padre no retumbaba como lo habría hecho antes. Esta vez, Carlos lo miraba a los ojos, y dentro de ellos podía ver un reflejo de inseguridades. Mientras la conversación se deslizaba entre el desprecio y la defensa, se dio cuenta de una verdad incómoda: la batalla no era solo contra el padre de Ana, sino también contra su propia inseguridad. La noche avanzaba, cada palabra intercambiada era un paso más hacia su propia liberación. Carlos comenzó a expresar no solo su amor, sino también sus aspiraciones, su deseo de ser alguien que vale la pena, un hombre digno de estar al lado de Ana. ¿Sería suficiente? Mientras los ecos de sus palabras navegaban en el aire tenso, una última mirada de Ana le devolvió la esperanza. Su amor era un riesgo, sí, pero era su sacrificio más preciado. Con esta claridad en mente, se dispuso a cerrar la brecha entre sus mundos, decidido a romper ninguna cadena que los atara. Justo cuando parecía que la conversación podía llegar a un cambio, una pregunta fatalista surgió en la mente de Carlos: ¿estaba preparado para enfrentar las consecuencias de sus aspiraciones, los duros ataques que seguramente llegarían después de este enfrentamiento? Esa reflexión era solo el primer atisbo de una sacudida que lo llevaría a explorar no solo su deseo de amor, sino también a desenterrar fortalezas personales desconocidas. Con un último cotejo de su resolución, Carlos miró fijamente al padre de Ana. La respuesta a su dilema inminente estaba a punto de estallar, y aunque la incertidumbre lo abrumara, supo que la salida de su propia oscuridad dependía de este momento. Ahora, la pregunta que realmente importaba era: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por lo que anhelaba? El viento cálido del verano hacía que las dudas de Carlos se transformaran en sudor, resbalando por su frente mientras el intercambio de palabras se volvía cada vez más intenso. La intensidad del momento, cada palabra una chispa en la oscuridad, lo empujó a cuestionar no solo su valor, sino su posición en un mundo que parecía desdeñar su esencia. El padre de Ana había hecho su elección, lo que Carlos sabía que lo dejaba en una posición precaria. Pero para él, la lucha no era entre un padre y un aspirante a amante. La verdadera batalla se libraba en su interior. Todo lo que había logrado hasta ahora, sus capacidades, sus anhelos, se sentían en la balanza, y no podía permitir que el miedo al juicio interfiriera en su camino. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir? La pregunta resonó, unos segundos antes de salir de sus labios. Aquella simple enunciación sorprendió a todos, incluida a Ana, que miró con curiosidad a Carlos. Era un momento de revelación, un punto de inflexión que marcaba el traspaso de ser un simple mecánico a convertirse en un hombre que desafía las normas establecidas. Su voz, ahora cargada de confianza, buscó proyectar un futuro posible donde el amor y la lucha coexistieran. Rendirte no es una opción. No puedo dejar que el miedo decida mi destino, pensó, mientras un aire de determinación renovada lo rodeaba.
En ese instante, comprendió que, a pesar de la oposición, había algo más grande que superaba sus miedos. Comenzó a ver su esfuerzo como el primer paso hacia un futuro donde una nueva visión sobre sí mismo emergiera. Pidió a su mente que comenzara a establecer una estrategia que le permitiera no solo enfrentársele al padre de Ana, sino también definir su propia identidad. Fue entonces cuando empezó a vislumbrar sus habilidades como un mecánico. A partir de pequeños desafíos en su taller, donde había aprendido a transformar lo deteriorado en brillantez, llegó a entender que aquellas habilidades eran transferibles a su vida personal. Si puedo restaurar un coche, puedo restaurar mi propio camino, reflexionó, ansioso por aplicar este nuevo entendimiento en su confrontación. Con cada palabra que profería, su confianza aumentaba. Cada argumento que formulaba no solo le daba un sentido de valor, sino que también iluminaba los espacios oscuros de su duda interna. Habló de su pasión por la mecánica como una forma de arte, un desarrollo de disciplina que le había enseñado no solo a reparar vehículos, sino a arreglar partes rotas de su propia vida. El padre de Ana lo observaba, incapaz de entender la profundidad de ese descubrimiento, posiblemente viendo solo un joven de barrio en lugar de un hombre que había encontrado propósito en sus heridas. Pero Carlos podía sentir que algo dentro de él se estaba fortaleciendo. Ya no era solo un mecánico, era un individuo digno, con sueños que hacer valer, que se negaba a ser menos. La atmósfera a su alrededor parecía cobrar vida, alimentándose de su energía transformadora. Las palabras, aún cargadas de tensión, comenzaban a alinearse con su nueva realidad, y lo que antes era miedo se transformó en un comprometido desafío. Era el momento de cambiar las reglas del juego. A medida que cada frase se iba construyendo, se dio cuenta de que sus aspiraciones personales eran el verdadero motor detrás de su propósito. Era la forma en la que deseaba ser percibido y cómo eso podía influir en su relación con Ana. Todo su ser anhelaba no solo su aceptación, sino ser capaz de representar el amor que sentía por ella sin el peso de la presión. Entre esa claridad y el frío rechazo del padre, Carlos sintió un tira y afloja interno. Fue un instante de revelación, un grito de guerra en su propia mente, dejando claro que estaba dispuesto a todo. Pero en ese mismo suspiro, una pregunta rebotó en su conciencia: ¿sus decisiones lo llevarían a un verdadero cambio, o la oposición sería un obstáculo insuperable? Con esa incertidumbre envolviendo su alma, Carlos miró a Ana, buscando su apoyo. Pero al ver su mirada entre la esperanza y la preocupación, él supo que la batalla aún estaba lejos de terminar. ¿Podría realmente cambiar la mentalidad de un hombre tan obstinado? ¿Estaba preparado para el reto que se despliega ante él? Las respuestas flotaban en el aire, y con cada latido de su corazón, se acercaba más al verdadero significado de la lucha que había comenzado a librar. La tensión en el aire era palpable, como el zumbido de un motor a punto de arrancar. Carlos se encontraba en una encrucijada. Había hablado con la autoridad que le despertaba su nuevo sentido de identidad, pero las dudas aún danzaban en su mente. Si la confrontación con el padre de Ana era el primer paso hacia su libertad personal, el siguiente debía ser aún más audaz. Ese mismo día, después de aquel intenso intercambio, Carlos regresó a su taller. En las sombras de ese espacio, rodeado de herramientas y piezas de repuesto, experimentó una revelación. Habían sido sus manos callosas y su dedicación inquebrantable las que le habían permitido construir un camino, no solo en la mecánica, sino en su vida. Comprendió que su trabajo, a menudo subestimado por otros, era el mismo que había hecho con su interior: transformar lo desgastado en algo funcional, digno y bello. Decidido a llevar esa filosofía más allá del taller, se adentró en un plan específico. Si la relación con Ana dependía de la aprobación de su padre, entonces debía demostrar que su valor no residía en lo que otros pensaran sino en su propia perspectiva. Así, empezó a trazar un mapa de sus habilidades y pasiones, incluso aquellas que habían permanecido ocultas. Comenzó con una lista: la mecánica, la creatividad, su amor por la resolución de problemas. Las cosas que unían su mundo con los sueños de Ana, a quien veía con frecuencia en los cafés del barrio, una joven con un futuro brillante pero cuyo camino era obstaculizado por la figura autoritaria de su padre. Como si una chispa se hubiera encendido, Carlos tomó una decisión que cambiaría su vida: se inscribiría en un curso de diseño automotriz. No solo aprendería habilidades técnicas adicionales, sino que también se rodearía de personas con intereses afines, una pequeña comunidad donde podría florecer. Sabía que esto no solo lo capacitaría, sino que también le daría un sentido de pertenencia,
algo que había anhelado en el fondo de su ser. A medida que las semanas pasaron, cada sesión de clase lo llenaba de energía. Aprendió a ver cada diseño como una historia en sí misma, donde la forma y la función eran cómplices en el arte de movilidad. La dinámica con sus compañeros le infundió confianza. Estos individuos que habían empezado como desconocidos pronto se convertirían en aliados en su búsqueda de autodescubrimiento. Sin embargo, cada avance venía acompañado de Oscar, el padre de Ana, cuyos reproches seguían atormentándolo. En cada reunión familiar o al cruzarse en la calle, Carlos sentía la mirada de juicio del hombre que representaba todo lo que él deseaba desafiar. ¿Cómo podría encontrar su voz y defender su lugar en ese mundo tan definido por el estatus y las apariencias? La batalla interna persistía, pero ahora contaba con herramientas, no solo mecánicas sino estratégicas. Una noche, mientras observaba un viejo automóvil restaurarse en su taller, un pensamiento profundo lo atravesó como un rayo: es hora de demostrarle a Oscar que soy más que un mecánico. Esta idea lo llevó a formular un plan. Organizaría una exposición en el taller, invitando a personas del barrio, pero también a posibles socios y mecánicos reconocidos, incluidos aquellos que admiraban la transformación de lo viejo a lo nuevo. Sería una declaración, una alternativa a la visión limitada que Oscar había impuesto. Carlos sabía que esta era su mejor oportunidad para presentarse ante Ana y su padre en una luz completamente nueva. Tendría que enfrentarse a la oposición, no solo de su oponente, sino también de las dudas internas que aún lo asediaban. La incertidumbre lo envolvía, pero lo que sentía ahora era un impulso renovado. Había pasado de ser un joven que se cuestionaba a un hombre decidido a luchar por su lugar. Con el corazón latiendo en sintonía con esta nueva fase de su vida, Carlos se dispuso a materializar su visión. La exposición se convertiría en un símbolo de su transformación, pero también un medio para ganarse el respeto de quien lo había subestimado. En ese instante crucial, la pregunta se formuló nuevamente en su mente: ¿sería capaz de romper las barreras que le habían sido impuestas? Mientras trazaba los planes con frenesí, una voz interna se alzaba: el momento de la verdad se aproxima, estaré listo. La idea de su exhibición se convirtió en su mantra, llevando consigo la carga de lo que estaba en juego, pero también la luz de lo que podría ser. Podría, al fin, transformar no solo el metal, sino también el corazón de un hombre que no estaba dispuesto a ceder. El tiempo lo diría. La planificación de la exposición absorbía a Carlos. Cada día, al finalizar sus clases de diseño automotriz, regresaba a su taller sintiéndose más fuerte, como si cada trazo que hacía en su proyecto fuera una afirmación de su valía. Se rodeó de bocetos y modelos, materiales que en sus manos empezaron a cobrar vida, reflejando no solo su habilidad técnica, sino también su evolución personal. Sin embargo, no podía escapar de la presión que ejercía la figura de Oscar. Cada vez que escuchaba su nombre en conversaciones ajenas, el estómago de Carlos se encogía. Esa interdependencia, esa lucha entre su autoafirmación y el juicio del padre de Ana, se volvió más evidente a medida que se acercaba el día de la exhibición. Una tarde, mientras ajustaba los últimos detalles en su diseño, decidió que necesitaba enfrentar a sus miedos de una vez. Apuntó con un rotulador cada debilidad que Oscar podría señalarle. Sus dedos se movían con rapidez, escribiendo sobre el papel: falta de estudios, clase social baja, mecánico. La lista crecía, pero de repente se detuvo. Esa no era su historia. Esa era solo la narrativa de alguien que no conocía su verdadero potencial. Con una nueva claridad, Carlos se obligó a redibujar lo que significaban esas palabras para él. Empezó a escribir respuestas: el aprendizaje constante me fortalece, mis raíces me han enseñado valores. Su pluma se movía con más libertad y convicción, convirtiendo cada desdén en embajadores de su historia. Siguió ese hilo, transformando su volátil ansiedad en confianza férrea. Comprendió que era dueño de su voz y que cada avance que hacía en su vida era un eco de sus decisiones pasadas. El día de la exhibición se acercaba. Convenció a algunos de sus compañeros del curso de unirse, formando un equipo sólido que lo apoyaría y representaría su propuesta de transformación. Cada uno de ellos había sido testigo de su evolución, sus historias compartidas resonaban con una determinación similar. En cada ensayo previo, la dinámica cambiaba, el respeto hacia su trabajo se volvía palpable, y eso le otorgó una fuerza inesperada. El taller se transformó en un laboratorio de creatividad y camaradería. Las voces de sus amigos lo motivaban a seguir perfeccionando su presentación.
Sin embargo, la ansiedad seguía latente. Se miró al espejo una mañana, y frente a su reflejo, esa imagen que había sido solo un mecánico, se empezó a presentar como un artista. La transformación era real, no solo en las piezas de metal, sino dentro de él mismo. El día de la exhibición llegó, y una sombra de nerviosismo lo atenazaba al momento de abrir la puerta de su taller. Estaba preparado para recibir a sus invitados, pero ¿y si Oscar aparecía? La incertidumbre se espesaba en el aire. Se decía a sí mismo, no tengo que complacerlo, solo presentar mi verdad. Esa afirmación resonó en su mente mientras se observaba en la multitud que comenzaba a congregarse. Los primeros visitantes eran amigos y compañeros del curso, quienes llegaron emocionados por apoyo y curiosidad. Carlos se sintió aliviado por su presencia, pero en el fondo, sabía que su verdadero desafío se encontraba con la figura imponente de Oscar. Cada voz que le apoyaba era un recordatorio de que no estaba solo en esta batalla. Sin embargo, hasta su llegada, Carlos sentía que la historia que había escrito seguía inacabada. Cuando finalmente se atrevió a mirar la puerta, el corazón se le detenía. ¿Perdería todo lo que había ganado enfrentándose a la persona que más admiraba y temía? La puerta crujió, y un aire de expectativa llenó la sala. Ahí estaba Oscar, observando la labor de su hijo. Al dar un paso adelante, el diálogo interno de Carlos se tornó en un monólogo que resonaba en su conciencia. Hoy no solo muestro lo que puedo hacer, hoy demuestro quién soy. Y así, en aquel instante, con todos los ojos sobre él, Carlos sabía que una transformación aún más grande y poderosa estaba por comenzar. En ese camino hacia la aceptación, surgiría una pregunta, una que definiría no solo su futuro, sino su esencia misma. ¿Podría encontrar una voz lo suficientemente fuerte para cambiar la percepción que Oscar tenía de él, y quizás, también de sí mismo? La mirada de Oscar se mantenía fija en la obra de Carlos, como si buscara un rincón de imperfección que pudiera reforzar su juicio. Carlos sintió como el nudo en su estómago se apretaba más, pero, en un acto de valentía, decidió no permitir que esa tensión lo paralizara. Las manos sudorosas, las palpitaciones en su pecho, nada de eso podía desviar su atención de su trabajo. Era su momento, y frente a esa multitud, no podía permitir que el miedo lo consumiera. Con cada paso que daba hacia su diseño, la influencia de sus amigos resonaba en su mente. Ellos habían confiado en él, habían visto su crecimiento. Carlos eligió dejar a un lado la voz de la inseguridad y, en su lugar, escuchó el eco de sus compañeros. Este es mi proyecto, mi visión, se repitió, una afirmación que cargaba un peso descomunal dentro de él. Mientras presentaba las características de su diseño, notó que Oscar, al principio distante, comenzaba a mostrar interés. Sus ceños fruncidos se relajaron momentáneamente, lo que le dio más combustible al impulso de Carlos. Cada parlamento se volvía una oportunidad no solo para mostrar su trabajo, sino para exponer su alma, demostrar que su trasfondo no limitaba su potencial, sino que lo había forjado. El proceso de creación es una danza entre la técnica y la emoción, explicó con una seguridad que le sorprendía incluso a sí mismo. Vio cómo Oscar tomaba notas, y ese pequeño gesto encendió una chispa de esperanza en su interior. Tal vez, solo tal vez, estaba logrando lo que tanto anhelaba, ser visto. Terminado el discurso, las preguntas de los asistentes fluyeron. Carlos disfrutó cada una de ellas, eran la manifestación de su esfuerzo, el reconocimiento de su voz. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, la figura de Oscar permanecía en su mente, una sombra silenciosa y contundente. Cuando llegó el momento de la última pregunta, Carlos sintió que su corazón se detendría de nuevo. Oscar había levantado la mano. ¿Cómo usas tu historia personal para influir en tu trabajo?, preguntó con un tono que oscilaba entre la curiosidad y el desafío. Casi era palpable el silencio que llenaba la sala. Carlos cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. Era su oportunidad de demostrar no solo quién era, sino cómo su vida había moldeado su arte. Cada línea que dibujo, cada forma que creo está impregnada de mis vivencias. Vengo de un lugar donde aprendí el valor del trabajo duro, la perseverancia. Ese contexto es mi fortaleza, no mi debilidad. Me impulsa a innovar, a transformar lo que otros ven como desechos en algo digno de admiración. La sala estalló en murmullos. Miró a su padre, la figura que había temido durante tanto tiempo, y vio un destello de sorpresa en sus ojos. Hoy, no solo presento un diseño, presento mi historia.
Y si mi trabajo tiene una voz, entonces puedo reivindicarme no solo ante ustedes, sino ante mí mismo, concluyó. La respuesta dejó un eco que llenaba el ambiente, el poder de sus palabras se entrelazaba con el arte que había creado. Pero la mirada de Oscar, que durante un instante había mostrado apertura, se tornó fría cuando su rostro se endureció nuevamente. Fue un contraste que desgarró la súbita euforia en el pecho de Carlos. Seguiré trabajando hasta que vea en mí un reflejo digno, pensó, mientras la tristeza se mezclaba con la determinación. El evento terminó, pero Carlos no había acabado su propio juicio. Al salir, la sensación de victoria se entremezclaba con una inquietud profunda. ¿Había logrado cambiar la percepción de su padre? Las dudas se acomodaron una vez más en su mente. Mientras se alejaba, sintió como si hubiera abierto una puerta entre ellos, pero alguien tenía que cruzar el umbral. Sin embargo, una nueva urgencia surgía dentro de Carlos, un deseo de profundizar en su autodescubrimiento. Estaba claro, su viaje apenas comenzaba. La pregunta se formó en su mente, ¿cómo podría usar esta experiencia para reinventar no solo su relación con Oscar, sino el camino hacia su futuro profesional? Esa inquietante dualidad lo empujaba a explorar nuevas facetas de sí mismo, a arriesgarse aún más. El eco de las palabras de Oscar resonó sin descanso en su mente, ¿puedes mantenerte firme? La respuesta a esa pregunta podría definir no solo su camino profesional, sino el lazo emocional que tanto anhelaba construir. El camino se abría en distintas direcciones, y Carlos sabía que, cualquiera que eligiera, sería un paso crucial en su evolución personal y artística. Con la determinación renovada, decidió que era momento de profundizar en sus habilidades, de preparar su próximo diseño, pero esta vez con un enfoque más audaz y fresco. La verdadera lucha por definir su esencia y su lugar en el mundo apenas había comenzado. La semana siguiente fue un torbellino de emociones para Carlos. Se levantó cada mañana con la mente embotada, pero su determinación brillaba como un faro en medio de la niebla. Había un nuevo aire en él, una mezcla de esperanza y ansiedad que lo empujaba a trabajar sin descanso. El eco de las palabras de Oscar seguía retumbando en su interior, pero ahora se interpretaba como un desafío, una prueba que debía conquistar. Con cada trazo de su lápiz, trataba de capturar no solo la esencia de su arte, sino también la personalidad que había comenzado a desterrar las sombras de su inseguridad. Decidió que su próximo proyecto debía ser más personal y representativo de su historia. Quería algo que resonara no solo en él, sino en quienes lo miraran, un símbolo de su lucha y vulnerabilidad. Comenzó a dedicar tiempo a una técnica que había aprendido en la universidad, el bocetado libre. Se encerraba en su estudio, escuchando la música que le inspiraba, dejando que sus manos fluyeran sin límites, dibujando figuras y formas que parecían surgir de sus recuerdos más profundos. Se dio cuenta de que la conexión con su pasado era crucial para poder avanzar. Cada línea era un paso más hacia el descubrimiento de su identidad como artista. Sin embargo, la influencia de su padre pesa como una piedra en su pecho. Aunque sus palabras lo habían motivado, la mirada fría de Oscar aún lo atormentaba. No podía evitar preguntarse si había hablado suficiente, si había logrado transmitir el mensaje que tanto deseaba. Cada vez que su mente vagaba hacia su padre, las dudas regresaban como sombras acechantes. Decidió que debía confrontar esa inseguridad y transformar ese miedo en energía creativa. Estableció metas concretas. Quería presentar un nuevo diseño en un próximo evento, pero esta vez sería diferente, no solo mostraría su arte, sino que también contaría su historia. El arte, pensó Carlos, no debería ser una mera representación visual, sino un canal para sus vivencias y emociones. Planeó no solo su diseño, sino también la narrativa que lo acompañaría. El día del evento se acercaba rápidamente y con él, la presión aumentaba. Carlos se obsesionó con su trabajo, cada momento en el estudio parecía una batalla interna. Hasta que un día, mientras trabajaba en un proyecto que evocaba paisajes de su infancia, comprendió una verdad fundamental: su historia no era solo un peso, era su alma, su fuerza. Se trataba de transformarse y revelarse a sí mismo a través de su arte, no simplemente buscar la aprobación de Oscar. Mientras delineaba los últimos detalles de su diseño, se dio cuenta de que había experimentado una especie de revelación. Su voz había pasado de un susurro titubeante a un grito firme, una manifestación clara de las experiencias que lo habían formado. No tenía que cargar la historia como un fardo, sino como un estandarte que lo aventajaba. Con una confianza renovada,
Carlos contemplaba las imágenes que había creado, cada una contaba un fragmento de su vida. Podía ver lecciones de resiliencia, momentos de tristeza y, sobre todo, esperanzas. Pero había algo más, un sentido de pertenencia que lo empujaba hacia adelante. La noche del evento, mientras se preparaba, los nervios regresaron con fuerza, presentando un nuevo dilema: ¿podría ser capaz de defender no solo su arte, sino el trasfondo que lo acompañaba? La posibilidad de ser rechazado por su padre nuevamente lo llevó al borde de la inseguridad, pero en su interior había una chispa de coraje que se negaba a extinguirse. Un desafío se dibujaba en su mente: si no podía demostrar su valía ante Oscar, tal vez podría hacerlo ante el mundo que lo rodeaba. Con el término del montaje, algo adrenalínico brotó de su interior: no solo revelaría un diseño, revelaría su legado. Mientras se dirigía al evento, a su mente llegó una última pregunta que lo inquietaba: ¿podía realmente compartir su verdadero ser con aquellos que lo juzgaban? La resolución latía en sus venas y se preguntó si esta vez, no solo podría encontrar su voz, sino también transformar su relación con Oscar. Mientras el público se agrupaba, una oleada de audacia lo atravesó. Carlos se detuvo un momento, respiró hondo y se sintió listo para dar un paso adelante, no solo por él, sino por su historia. Lo que no sabía era que la respuesta a esa pregunta cambiaría no solo su vida, sino también las vidas de quienes le rodeaban. Enfrentaría a su padre, no solo como artista, sino como un hombre que ha aprendido a bailar con sus propias sombras. El murmullo del público se convirtió en un eco lejano mientras Carlos pisaba el escenario. Cada paso que daba iba acompañado de una mezcla de inseguridad y determinación, la presión de hacer algo significativo lo envolvía. Miró a las personas que se habían juntado, sus rostros eran una mezcla de curiosidad e indiferencia, pero eso no importaba. Lo único que contaba era que estaba ahí, dispuesto a mostrar su alma. Tenía en mente no solo su trabajo, sino la travesía que lo había llevado hasta allí. Recogió cada fragmento de su vida y lo transformó en colores y formas en la tela. Cuando las luces se encendieron y la voz del presentador resonó en el aire, un torrente de recuerdos invadió su mente. Cada incidente doloroso, cada momento de duda, se caricaturizó en lo que ahora sería una declaración pública. Al presentar su obra, las palabras fluyeron de su boca como si se liberaran por fin. Habló de su niñez, de los paisajes que lo habían moldeado y de las sombras que lo habían acompañado. Sentía que cada frase, aunque cargada de vulnerabilidad, lo acercaba un poco más a despojarse de la carga que su padre le había impuesto. La inseguridad se transformaba en conexión humana. Pero, a medida que compartía su verdad, su mirada se encontró con la de Oscar, quien estaba cruzado de brazos, impasible. Una presión punzante se apoderó de él. ¿Cómo era posible que su padre continuara juzgándolo? Esa mirada fría pesaba más que nunca, como si en un solo instante pudiera desestabilizar todo lo que había construido. Carlos se llenó de dudas, el eco de la crítica que tanto había padecido resonó en su mente. Sin embargo, recordaba su propósito: no se trataba solo de impresionar a su padre, sino de reclamar su propio espacio como artista. La voz interior que había ido moldeando en los últimos días lo instó a seguir adelante y a no retroceder ante el desafío. Con cada palabra que pronunciaba, enfrentaba su historia, hacía frente a sus miedos y, de alguna manera, desnudaba su esencia frente a una audiencia que, incluso si lo juzgaba, no podía arrebatarle sus experiencias. Carlos respiró hondo y se sintió más fuerte. Era un hombre no solo ante su arte, sino ante su verdad. Al concluir su relato, el silencio ocupó el aire como una tensión palpable. Carlos había desgastado su ser por completo, pero en su interior había algo que resonaba con fuerza: había logrado comunicar. Una inmediata ronda de aplausos retumbó en el espacio, llevándolo de regreso a la realidad. Sentía que sus manos temblaban al igual que su voz, pero esa emoción no se debía a la incertidumbre, sino a la liberación de un largo viaje interno. Se trataba de una aceptación, no solo de aquellos que lo observaban, sino de él mismo. Cuando finalmente se tomó un momento para mirar a su alrededor, encontró a su padre en el extremo de la sala. A pesar de la distancia, la intensidad en sus ojos parecía decir más que 1000 palabras. Sin embargo, también captó a una mujer del público que le sonreía con empatía. Aquella mirada le regalaba una pequeña chispa de esperanza, una especie de validación que no había anticipado. El acto de compartir su historia había creado un espacio para la creación de nuevas relaciones, nuevas conexiones.
Pero ahí estaba la inseguridad que aún latía en su pecho. ¿Seguiría adelante con esta autenticidad o regresaría a la sombra de la insatisfacción paternal? Mientras Carlos abandonaba el escenario, su corazón latía a 1000 por hora. Ahora, en medio de su revelación, sabía que había un camino abierto ante él, un camino que lo llevaría a redescubrirse y redefinirse. Pero antes de que pudiera procesar el impacto de su actuación, una voz conocida lo interrumpió. Carlos, espera. Era Oscar, y su tono poseía algo inexplicable, ira, reproche o sorpresa. La certeza llegó a Carlos como un rayo. Podía ser el momento de verdad, la confrontación que durante tanto tiempo había postergado. Pero, en su corazón, la pregunta seguía retumbando, ¿estaría listo para descubrir lo que realmente pensaba su padre? Carlos se detuvo, su respiración se entrecortó al escuchar la voz de Oscar. La tensión se palpaba en el aire, como un látigo dispuesto a golpear. Sería la confrontación que había temido, el momento en que todo podría cambiar. Se dio la vuelta con el corazón palpitante, consciente del peso de lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué estaba intentando demostrar con todas esas palabras? Oscar dijo, su voz era firme, pero había un trasfondo de curiosidad. ¿Acaso crees que esas historias pueden cambiar quién eres o de dónde vienes? La ira y la frustración chorreaban de su ser. Carlos tomó una respiración profunda y la ira se transformó en determinación. Sabía que este era su momento de verdad. No, padre. No se trata de cambiar quién soy, sino de mostrar que soy más que solo el mecánico que has definido. Mi historia no es un obstáculo, es mi impulso para ser mejor, para perseguir mis sueños y mi pasión. Oscar lo miró con una mezcla de desdén y desconcierto. Por un instante, un silencio tenso los envolvió, interrumpido únicamente por los murmullos del público que aún se dispersaba a su alrededor. La chispa de esperanza que había sentido antes revivió en su pecho, dándole el coraje que necesitaba para seguir. ¿Por qué no puedes entender que mis decisiones están impulsadas por mis sueños? Te he respetado, incluso aunque a veces me hayas hecho sentir insignificante. Pero esto es sobre mí ahora, sobre el hombre que elijo ser. El joven que no se va a rendir ni dejará que tu opinión limite lo que soy capaz de lograr. La respuesta de su padre, que antes podría haberlo hecho dudar, lo mantuvo firme. Oscar, por un momento, se quedó inmóvil, como si las palabras de su hijo hubieran desafiado un rincón de su propia realidad. La lucha interna de Carlos se convirtió en un tipo de victoria silenciosa, estaba defendiendo su verdad. Lo que eres está determinado por lo que haces, respondió Oscar, su voz un poco más suave. He trabajado toda mi vida para que nunca tengas que experimentar las mismas luchas que yo. Pero tal vez, he sido demasiado duro contigo. Ese momento de vulnerabilidad, un destello ligero de comprensión, hizo que el corazón de Carlos se hinchara. Un nuevo impulso lo movió. No necesito que me rescates, padre. Solo quiero que reconozcas mis esfuerzos, que entiendas que puede haber grandeza en la pasión de un mecánico. Cada golpe que doy en el taller es un paso hacia un futuro que elijo construir. Los ojos de Oscar se abrieron un poco más, como si comenzara a captar la esencia de lo que su hijo había dicho. La distancia entre ellos parecía reducirse, aunque Carlos sabía que el camino estaba lejos de estar terminado. Me gustaría que me apoyaras en este viaje. Estoy aprendiendo, creciendo. Todos los días. La mecánica no es solo lo que hago, es cómo me he convertido en el hombre que soy. Lo que quería era que vieras eso. La conversación se desvió del enfrentamiento a una conexión inesperada. Carlos, al expresar su autenticidad, había abierto un canal entre ellos que no existía antes. La lucha por su identidad se transformaba ante sus ojos, como un nuevo diseño emergiendo del lienzo. Oscar hizo una pausa, evaluando lo que escuchaba. Quizá mi visión del éxito es limitada. Quizá he estado ciego a lo que necesitabas para encontrarte a ti mismo. Quiero entender mejor lo que te motiva, Carlos. Quizá podamos trabajar juntos en esto. El cambio en las palabras de su padre, un reconocimiento de las luchas de su hijo, fue un regalo que jamás habría imaginado recibir. A medida que la conversación avanzaba, Carlos sintió que las murallas que había creído inquebrantables se desmoronaban lentamente. ¿Me ayudarías a ser parte de tu mundo, entonces? Preguntó Oscar, un gesto de humildad brillando en sus ojos. Quiero aprender lo que significan esos diseños para ti. Carlos sintió que una enorme carga se aliviaba de sus hombros.
El camino hacia el entendimiento comenzaba a dibujarse. Por supuesto, padre. Me encantaría mostrarte. Los dos hombres se miraron en silencio, reconociendo que la travesía apenas había comenzado. Había un nuevo sentido de esperanza. Una oportunidad no solo para sanar una relación, sino para que ambos aprendieran el uno del otro. Al salir aquel día del evento, la noche se sintió diferente. No solo por los aplausos o el reconocimiento del público, sino por el puente que acababa de construir con su padre. La transformación de Carlos no solo se limitaba a su arte, sino a un cambio profundo en la forma de relacionarse con el mundo y con los que más amaba. Mientras el futuro se abría ante él, Carlos comprendió que el verdadero triunfo no era solo ser un mecánico reconocido o un artista venerado, sino el viaje hacia la autoaceptación y el aprendizaje continuo. Había confrontado sus miedos, y aunque el camino por recorrer sería largo, estaba listo para enfrentarlo, sosteniendo su verdad como su guía. El viaje hacia la libertad personal y la reconciliación no marcó solo el final de un capítulo, sino el inicio de una vida redefinida en la que el amor y la pasión serían la corriente subterránea de su arduo camino. Ahora, Carlos sabía que el futuro era, finalmente, suyo para transformar. Es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Porque el verdadero cambio comienza cuando compartimos lo que aprendemos. Hagamos que esta historia llegue a más corazones.